Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones que hemos organizado entre la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y también el Ministerio de Salud a través del Hospital Digital del Departamento de Salud Digital del Ministerio. El día de hoy tenemos como invitado al químico farmacéutico Rubén Hernández, quien es químico farmacéutico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además es diplomado en Fundamentos del Manejo del Paciente Crítico de la misma entidad educativa. Es diplomado en Infectología Pediátrica de la SOCHIPE y alumno del Magíster en Epidemiología de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como químico farmacéutico del Hospital Clínico del San Borja Riarán y el día de hoy nos va a hablar sobre las consideraciones prácticas en la dosificación de antimicrobianos en el paciente crítico. Es un honor para nosotros contar hoy con la presencia de Rubén. Y les recordamos que el chat está habilitado durante toda la sesión para que ustedes puedan realizar sus preguntas y al final de la exposición se las podamos hacer al expositor. Rubén, ¿nos escuchas bien? Sí, lo escucho súper bien. Perfecto, estamos listos para comenzar. Te damos la palabra. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes a todos los que están conectados. Gracias por la presentación. Hoy día vamos a hablar de los siguientes temas con respecto al uso de antimicrobianos en los pacientes críticos. Vamos a discutir algunas consideraciones previas. Vamos a hablar un poco de los modelos PKPD. No voy a hacer una charla basada en eso, que ya yo creo que la mayoría ha escuchado varias veces este tema. Vamos a hablar de la dosificación en situaciones especiales que nos hemos ido encontrando en esta pandemia y sobre todo algunos tips para la gente que no lleva tanto tiempo trabajando en UCI. Las situaciones especiales que vamos a ver son los hiperfiltradores, pacientes con falla renal y pacientes obesos. Entonces, las consideraciones previas, aquí esta imagen tiene más de 15 años que habla en la interacción entre los pacientes, la bacteria y el antimicrobiano. Esto es lo primordial a la hora de tener en cuenta cómo voy a ocupar mi antimicrobiano. En esta población que estamos viendo, el paciente crítico, en general hay mayor riesgo de infecciones, dado que estos pacientes son invadidos, por lo tanto, tienen un mayor riesgo de infecciones que la población en general hospitalaria, el resto de la población hospitalaria. También vamos a tener, de cierta forma, un paciente que va a tener cambios farmacocinéticos, ya sea los pacientes obesos o solamente por el hecho de estar un paciente séptico que ha tenido una reanimación, va a tener una distribución alterada comparado con el paciente estándar. Y el otro problema es que cada vez vemos un mayor aumento de la resistencia antimicrobiana, por lo tanto, tenemos que, lo que tenemos actualmente, utilizarlo de la mejor forma para un poco evitar estos fenómenos. Ya sabemos desde el 2006 de los estudios de Kumar que lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de administrar a un paciente crítico es que la administración tiene que ser efectiva. Entre mayor tiempo yo me demoro en administrar el antimicrobiano, mayor riesgo de mortalidad tengo. O sea, lo primero que tengo que tener en cuenta es que la administración del antimicrobiano en un paciente crítico tiene que ser rápido. Ojalá lo más dentro de la primera hora desde que yo tengo el foco y decidí iniciarlo, porque eso va a afectar con la mortalidad de nuestros pacientes. La segunda pregunta, cuando ya lo administro de forma rápida y temprana, es si este antimicrobiano tiene que ser adecuado y eficaz. Si uno busca en la Real Academia Española, el significado de adecuado es que es algo apropiado para algo y eficaz que tiene un efecto. Si uno ve este antibiograma de una Klebsiella pneumoniae, que es sensible a ceftazidima, a cefepime, a meropenem, imipenem, piperacilina tazobactam, tigecyclina, amicacina. Uno podría decir bajo estos conceptos que sería adecuado y eficaz utilizar amicacina, meropenem, imipenem, piperacilina tazobactam, pero en realidad hoy, como es en la terapéutica actual, hay que tener una serie de consideraciones a la hora de utilizar el antimicrobiano en los pacientes. Por lo tanto, aquí vemos que el uso apropiado, que tenga solamente un espectro para el
que cubra, de cierta forma, como se llama coloquialmente, la bacteria que estamos enfrentando, también se relaciona con sobrevida en pacientes que tienen infecciones nosocomiales y comunitarias. Por lo tanto, hablamos con una actividad adecuada que tenga una actividad contra el patógeno. Y esto es súper importante tener en consideración cuál es mi microbiología local. Este es un estudio que se hizo de la revista Infectología, donde vemos la incidencia en diferentes hospitales. Por ejemplo, para Staphylococcus meticilino resistente es muy diferente, por lo tanto, de eso va a depender si mi tratamiento adecuado incluye o no vancomicina. La incidencia de BLE, de Klebsiella pneumoniae BLE, es muy diferente, por lo tanto, el concepto de adecuado tiene que estar asociado a mi realidad microbiológica. No me sirve, muchas veces uno se tiende a guiar por algún estudio, alguna guía, recomendación, no me sirve porque tengo que tener bien en cuenta, para utilizar bien los antimicrobianos, cuál es mi microbiología local, porque esta es muy variable de centro en centro. Para tener una adecuada, interpretar bien un antibiograma y saber sobre la sensibilidad, tenemos que entender el concepto de concentración inhibitoria mínima. Actualmente se hacen por método automatizado, siguiendo los estándares del CLCI. Y este libro a nosotros nos va a entregar las pautas que según la concentración que se proyecte en Vitek, si es sensible, intermedio o resistente. Por ejemplo, acá podemos ver que cefepime, si tiene una CIM menor a 2, va a ser sensible. Esta es una enterobacteria, están divididos por diferentes bacterias. Pero si tengo una CIM mayor a 16, ya es resistente. Por lo tanto, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque el antibiograma hoy en día, cuando yo lo tengo disponible, es una herramienta muy importante a la hora de tener en cuenta qué dosis y qué antimicrobiano voy a utilizar. Por ejemplo, acá tenemos un antibiograma de un bacilo gram negativo, y un error frecuente que uno ve cuando ya en la unidad se empiezan a discutir estos temas, es que uno diga, es que le voy a dejar el antimicrobiano que tenga la CIM más baja. O sea, por ejemplo, acá le voy a dejar meropenem a este paciente porque la CIM de meropenem es 0,25, en cambio la de ceftazidima es menor a 1, por lo tanto, si es menor, voy a tener mayor eficacia. Y ojo que eso es un error frecuente porque las concentraciones inhibitorias mínimas son establecidas para cada antibiótico. No es que todos los aminoglicósidos, por ejemplo, tengan la misma concentración inhibitoria. Por ejemplo, el punto de corte de sensibilidad para amicacina es menor a 16, pero para gentamicina es 4. Por lo tanto, puedo tener una CIM de 4 para gentamicina y una CIM de 4 para amicacina, y alguien puede decir, son equivalentes porque tienen la misma CIM, pero ojo, amicacina está 4 veces la concentración inhibitoria mínima más baja y gentamicina está en el punto de corte. ¿Por qué es importante esto? Porque entre más cercano al punto de corte yo estoy, más difícil es lograr concentraciones bactericidas. Lo mismo, aquí el mismo mensaje, las CIM son dependientes de cada antimicrobiano. Por lo tanto, por ejemplo, piperacinato azobactam tiene una CIM de 16 como sensible menor a 16. Cefalosporinas como ceftazidima, cefepime tienen menor a 8. O sea, el mensaje es que el antibiograma es una herramienta súper preciada, pero que no tengo que hacer un análisis comparándolos todos, sino que tengo que evaluar la CIM que tengo con el mismo punto de corte de ese antimicrobiano. Entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Cuál es el mensaje que los quiero entregar hoy en día? Que no solamente yo voy a elegir un antimicrobiano, o vamos a recomendar un antimicrobiano, o vamos a utilizar uno, teniendo en cuenta que cubra un patógeno en particular, sino que tengo que tener en cuenta la concentración inhibitoria mínima, dónde está esa infección, en qué parénquima se encuentra, el sistema nervioso central. Cuesta más, los antimicrobianos, dependiendo de sus características, penetran en diferentes concentraciones, por lo tanto, no es lo mismo tener una bacteremia que tener una infección del sistema nervioso central, o una infección a nivel pulmonar. Por ejemplo, los aminoglicósidos tienen una muy mala penetración a nivel pulmonar, por lo tanto, no me sirve mucho agregar amicacina si tengo una neumonía asociada al ventilador por bacilos gram negativos.
Y el tercer punto que vamos a hablar es cumplir el modelo PKPD que vamos a hablar a continuación. Todo esto nosotros lo vamos a llevar óptimo. Esto es lo que hoy en día no tiene que ser adecuado, sino que tiene que ser óptimo, porque óptimo, como ven ustedes en esta pirámide, óptimo me engloba todo lo asociado a una terapia correcta, que es cubre el espectro, usa los modelos PKPD teniendo en cuenta el sitio de infección, la SIM, y es un uso rápido. Por lo tanto, es el concepto que vamos a hablar hoy día. Óptimo, considerando optimización PKPD, penetración en qué lugar está la infección y la concentración inhibitoria mínima del patógeno. Entonces, el modelo PKPD, para recordarlo, en general los antimicrobianos se engloban en tres grandes familias: los tiempos dependientes, aquellos que la concentración esté más tiempo sobre la SIM, más efecto bactericida. Los grandes exponentes de esta familia son los metalactámicos. La otra gran familia son los que son concentración dependiente, es decir, entre yo mayor tengo una concentración sobre la SIM más el efecto. O sea, aquí me importa tener un gran pic, pero que no esté tanto tiempo sobre la SIM. En ese caso tenemos aminoglicosios, metronidazol y daptomicina. Y hay algunos que utilizan, que son tiempo y concentración dependiente, que se llaman área bajo la curva sobre la SIM. Principalmente aquí el gran exponente de este grupo es la vancomicina. Por lo tanto, cuando hablamos de beta-lactámicos, son fármacos que tienen un bajo volumen de distribución, tienen un clearance predominantemente renal y tienen un efecto bactericida. Estos antimicrobianos, lo que uno les va a pedir es que la concentración máxima sea mayor a 4 veces la concentración inhibitoria mínima, y que el tiempo que estén sobre la SIM sea un 50% para penicilinas, un 70% para cefalosporinas y un 40% para carbapenémicos. Cabe destacar que estos valores son más bien referenciales, porque hay algunos estudios que muestran que en pacientes neutropénicos o pacientes críticos uno debería estar el 100% del intervalo sobre la SIM. Pero para que ustedes tengan estos fármacos, estas son las referencias también ampliamente utilizadas. ¿Qué tiene que ver esto? Acá podemos ver que las concentraciones que se utilizan, que las concentraciones de beta-lactámicos en fases tempranas del shock séptico, estamos generalmente pacientes que todavía no tienen una disfunción orgánica, son insuficientes en el paciente crítico. O sea, las dosis que utilizamos muchas veces de los beta-lactámicos son insuficientes. Y miren acá la interpretación. Entre mayor es la SIM, más difícil es que los pacientes logren el objetivo terapéutico. Acá está, ustedes pueden ver el porcentaje de pacientes que logra una concentración adecuada. Cuando la SIM es 0,5 para penopenem, la dosis que yo utilice estándar va a ser efectiva para todos. Si yo tengo una SIM de 1, baja a 94, y ya de 2, de 75. Y lo mismo pasa con cefalosporinas. Pueden ver para ceftazidima, ¿se acuerdan que el punto de corte era 8? O sea, solamente un 28% de los pacientes con las dosis habituales logran concentraciones efectivas, a pesar de que en el antibiograma a mí me va a decir sensible. Acá para piperacina tazobactam podemos ver que solo el 44% de los pacientes, si bien un N es pequeño, pero esto se reproduce en general en varios estudios, logra las concentraciones efectivas en pacientes en fases tempranas de la sepsis. Por lo tanto, este estudio tiene como conclusión que las dosis utilizadas, como que se ven en la literatura, por nombrar una referencia, Sanford, a veces son insuficientes para cubrir empíricamente todos los patógenos menos susceptibles en las fases tempranas de sepsis y shock séptico. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo si quiero optimizar mi beta-lactámico? Aumento la dosis, utilizo dosis más frecuentes, infusión extendida, infusión continua, monitorización de niveles plasmáticos. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Lo que hacemos es utilizar las estrategias de infusiones prolongadas de beta-lactámicos. Ojo que a la hora de utilizar esta herramienta tengo que tener en cuenta qué medicamento o qué marca estoy utilizando. Por ejemplo, los carbapenémicos son menos estables que la cefalosporina y
y piperacillinato azobactam. Por lo tanto, en general, las infusiones que utilizamos de carbapenémicos son de 3 horas, porque las infusiones de más tiempo son, las concentraciones de muchos productos no son estables por más tiempo, por lo tanto, quizás voy a querer infundirlo en 6 horas, por dar un número, y a las 3 horas ya empieza a degradarse el medicamento, y en vez de utilizar una buena herramienta, voy a estar haciendo algo deleterio. Por lo tanto, utilizamos para piperacillinato azobactam infusiones de 4 horas, ceftazidima, cefepime uno puede utilizar 3 a 4 horas de infusión, y para carbapenémicos, meropenem y imipenem, utilizamos infusiones de 3 horas. ¿Por qué? Porque aquí se ve, ustedes pueden ver, estos gráficos son frecuentes en los estudios que analizan estrategias PK/PD, donde ustedes ven en el eje Y lo que se llama el PTA, que es la probabilidad de yo lograr mi objetivo PK/PD. En este caso, ustedes pueden ver que la probabilidad es que la concentración, en un 40% del tiempo, la concentración esté sobre la CIM. Y ustedes pueden ver que a medida que aumenta la CIM, con las diferentes estrategias, la probabilidad va decayendo, pero se mantiene de forma estable para infusiones prolongadas. Por lo tanto, esa es la recomendación y lo que hacemos en la práctica clínica. Ahora sí, también hay estudios con infusiones continuas, principalmente para ceftazidima, cefepime o piperacillinato azobactam, que en general yo no la ocupo mucho, pero sí en otros lados la utilizan en algunos casos que vamos a discutir a continuación. Vancomicina, la vancomicina es un fármaco que tiene mucho tiempo en el mercado, desde cercano al año 50, y todavía seguimos discutiendo cómo monitorizarla, cómo ajustarla, cómo dosificarla. Las primeras luces fueron en el año 2009, en este gran consenso que se realizó entre varias sociedades relacionadas con el manejo infectológico y la farmacia clínica, en el cual decía, para no mostrar todo el documento, decía que un área bajo la curva sobre la CIM mayor a 400 se asociaba con mejor cura clínica. Si usted no podía medir un área bajo la curva, se relacionaba un valor valle o predosis mínimo de 15, se correlacionaba bien con un área bajo la curva sobre la CIM mayor a 400 cuando la concentración inhibitoria mínima del Staphylococcus aureus meticilino resistente es 1. Y también este documento señala que valles sobre 20 se asocian con mayor riesgo de nefrotoxicidad. Por lo tanto, hay que tener precaución con eso, que el rango establecido quedó entre 15 a 20 miligramos por litro. Pero, como las cosas van avanzando, este documento se actualizó este año, el año 2020, y los grandes cambios fue que también incluye el área pediátrica, cómo optimizar la vancomicina desde el punto de vista pediátrico, y hizo varias modificaciones en cuanto a las recomendaciones. La primera es que el área bajo la curva sobre la CIM se relaciona con 400 a 600, o sea, eleva el target de objetivo para vancomicina. Dice que área bajo la curva sobre 600 se asocian a mayor nefrotoxicidad. La correlación área bajo la curva con el valle no está bien demostrada, con los estudios posteriormente del consenso del 2009 no se logró replicar esa correlación. Y para CIM de 2 para Staphylococcus aureus meticilino resistente no ocupar vancomicina. Por lo tanto, aquí hay un cambio en la recomendación. Antes nosotros muchas veces decíamos, mida un valle y entre 15 y 20 quédese tranquilo. Si es un paciente que tiene una infección del sistema nervioso central, ojalá cercano a 20, pulmonar también. Si una bacteremia con 15 está bien. Pero este consenso nos viene a mostrar que hay un cambio en el enfoque de optimización de vancomicina. ¿Por qué? Porque se ha visto que pacientes con valle entre 15 y 20 también tienen riesgo de nefrotoxicidad. Por lo tanto, al
al hacer el cambio hacia el área bajo la curva, lo que se está proponiendo o lo que se está intentando es sobreexponer a los pacientes a vancomicina y con eso hacer un fármaco más seguro y óptimo. Aquí para ser correcto, si usted no tiene el apoyo de un farmacéutico clínico que le calcule el área bajo la curva, porque el área bajo la curva, para yo poder calcularla, debo tomar la forma. Hay varios métodos, pero el que yo utilizo es, cuando lo quiero calcular, mido un nivel peak y un nivel valle. Voy a mencionar unas diapositivas después en qué momento se toman, y con eso uno puede calcular el área bajo la curva. Ahora también con un valle uno puede calcular un área bajo la curva con algunos programas farmacocinéticos que voy a mostrar a continuación, pero si no tiene el apoyo del farmacéutico clínico, siga con la recomendación entre 15 y 20 y monitorizando más estrictamente la función renal y la SIM del estáfilo. Voy a mostrar un ejemplo cómo enfrentamos los pacientes. Acá tenemos un paciente de 56 años que pesa 75 kilos y mide 1,75 m, que tiene sospecha de neumonía social ventilación mecánica, por lo tanto se decide iniciar vancomicina. ¿Qué dosis utilizaría? Acá en el hospital donde yo trabajo somos 3 farmacéuticos clínicos y ocupan principalmente este programa que se llama RX Kinetics, donde uno en la primera parte pone los datos del paciente, y aquí en la segunda parte donde uno como farmacéutico va modificando. Esto lo puede modificar si el paciente lo ve, por ejemplo, que tiene un aumento de edema, uno puede aumentar el volumen de distribución. Si uno no le crea el clearance y el paciente tiene una diuresis disminuida, puedo cambiar el clearance. Aquí uno en esta parte puede modificar ciertos parámetros, pero si el paciente no tiene disfunción renal, no está con un BK aumentado, en general uno mantiene estos parámetros. Y el programa entrega una dosis, por ejemplo aquí dice una dosis de 1966 miligramos, y acá da una dosis de recomendación de mantención. Aquí, por ejemplo, podemos dejarle 2 gramos de carga y luego 1 gramo cada 8 horas, y aquí me dice qué datos voy a obtener aproximado. En general hay un desfase pequeño entre lo que yo me estima el programa y lo que uno mide en niveles, pero miren, aquí me entrega un área bajo la curva de 385, que está un poquito bajo, pero como les mencionaba, muchas veces está a concentraciones más bajas de lo que uno ve en la realidad. Por lo tanto, esto es lo que hacemos: utilizamos programas donde yo voy viendo los factores de mi paciente para entregar una dosis. Y el primer mensaje importante acá con vancomicina es que utilice la dosis de carga. No, si el paciente tiene falla renal, no importa, cárguelo, porque si no, podemos ver acá que si yo no utilizo la estrategia de dosis de carga, el tiempo en que yo llego a concentraciones efectivas, me demoro 196 a 120 horas, o sea, me voy a demorar 4 días en llegar a concentraciones efectivas, lo cual en un paciente crítico es deleterio y se puede asociar a mayor mortalidad. Y, por ejemplo, acá con una dosis de carga, el paciente logra desde el inmediato concentraciones efectivas. Por lo tanto, el primer mensaje es, usted cargue al paciente con vancomicina independiente si tiene falla renal o no. La dosis de carga, si son las 3 de la mañana y no quiere llamar al farmacéutico, en general se utilizan las recomendaciones de 25 a 30 miligramos por kilo de peso actual con máximo 3 gramos. Ojo, si yo utilizo una dosis mayor a 1,5 gramos, tengo que aumentar el tiempo de infusión, dado que si lo paso en 1 hora, una dosis mayor a 1,5 gramos, se asocia con mayor riesgo de síndrome de hombre rojo, que muchas veces se cataloga como alergia a la vancomicina, pero no es así. Y la dosis de carga, aquí hay varios estudios que muestran que no hay una relación entre la dosis de carga y
que el paciente desarrolle falla renal. Por lo tanto, no es una contraindicación que el paciente tenga falla renal a cargarlo. Entonces, recapitulando un poco con vancomicina, lo ideal es tomar un PIC, una hora post terminada la infusión, y un valle, que se toma 30 minutos hasta 5 minutos antes de una nueva dosis. ¿Cuándo solicitar? Esto, cuando clínicamente uno siempre dice cuando llega al estado de equilibrio, pero ¿qué significa esto? Si yo cargué al paciente, puedo monitorizar rápidamente, previo a la segunda o tercera dosis, uno puede monitorizar con un nivel valle. Si el paciente no lo cargué y tiene falla renal, ahí hay que esperar un par de días para que llegue al estado de equilibrio. Quizás podemos tomar un nivel antes para ajuste, pero en general, si yo lo cargo, puedo tomar rápidamente niveles plasmáticos, previo a tercera o cuarta dosificación. Así que ese es el momento adecuado. Y el último que vamos a hacer, que vamos a discutir, es amicacina, como desde un punto de vista PKPD. La amicacina en general, uno utiliza dosis, se recomienda dosis de carga entre 25 a 30 miligramos por kilo para llegar al objetivo PKPD. El objetivo PKPD de amicacina es que las concentraciones peak sean 10 veces la SIM. Por ejemplo, si yo tengo una E. coli en sangre con SIM de 2, mi nivel peak tiene que ser de 20. Si tengo una Klebsiella neumonía con SIM de 4, mi peak tiene que ser 40. La recomendación de utilizar dosis más altas en una primera dosis está visto acá. Se ha visto que los pacientes que utilizan más de 15, la dosis habitual de 15 miligramos por kilo por peso total, los pacientes tienen mayor porcentaje de lograr concentración peak efectiva y no se ve concentraciones mínimas. Recordar que el nivel mínimo de amicacina se asocia con nefrotoxicidad. Aquí pusieron como rango 5, menor a 5, pero en general lo que uno espera es que sea menor a 2. Por lo tanto, uno puede dar una primera dosis de amicacina más elevada y después ajustar según niveles. Y ojo que este estudio también es interesante, que los pacientes que utilizaron dosis más altas de amicacina y lograron mayor porcentaje de nivel peak, lo que se asocia con mayor eficacia clínica, estos pacientes no desarrollaban falla renal, más falla renal que los pacientes que utilizaban la dosis estándar de 15 miligramos por kilo, ni al momento de inclusión, ni la primera dosis, así sucesivamente, ni al tiempo que se van de UCI. Así que en algunos casos, cuando yo estoy sospechando que tengo un bacilo gram negativo multiresistente y quiero agregar amicacina, utilizo la primera dosis más elevada, entre 25 a 30 miligramos por kilo. Acá, en amicacina, el nivel peak se asocia con una hora post terminada la infusión, se asocia con respuesta clínica. Y lo que digamos, ojalá sea 10 veces el valor de la SIM. Si no tengo una SIM, un valor sobre 40 de peak es un valor adecuado, y el nivel valle se asocia con la seguridad de este antimicrobiano. O sea, es decir, previo 30 minutos ante una nueva dosis, uno lo mide en nivel valle para evaluar nefrotoxicidad, y ojalá sea 0, pero el rango es menor a 2. Después de esto, vamos a ver, después de haber repasado los modelos PKPD, vamos a hablar un poco de las situaciones especiales que ocurren en la UCI. Ya vimos que les mencionaba de cierta forma en la introducción que el paciente crítico, dado su estado particular de enfermedad, tiene una serie de cambios a nivel renal y nivel hepático que van a cambiar la farmacocinética de los antimicrobianos en este caso, principalmente pacientes que tengan falla renal o pacientes que han recibido una reanimación, que han recibido múltiples volúmenes en reanimación. Eso también va a cambiar la farmacocinética, y que dependiendo del estado del paciente en la fase inicial en general vamos a tener una subdosificación, pero cuando después el paciente hace una falla orgánica múltiple, generalmente vamos a tener una sobredosificación. Acá podemos ver que la distribución de distintos antimicrobianos en el paciente crítico, el volumen de distribución es muy amplio y generalmente tiende a ser mucho mayor
acá en el círculo blanco es el volumen de distribución en una persona normal, tiende a ser 1 a 2 o hasta 3 veces más que en un paciente normal. ¿Qué implica que tenga un paciente una mayor distribución? Que las concentraciones en sangre van a ser menores, porque el fármaco se distribuye en un espacio mayor. Por lo tanto, por eso hacemos tanto hincapié muchas veces en el volumen de distribución, porque entre más aumentado lo tenga el paciente, menos concentraciones plasmáticas se obtienen. La primera situación especial que vamos a analizar es el ARC o el paciente con clearance aumentado. ¿Qué es un paciente con un clearance aumentado o con ARC? Se define cuando el paciente tiene un clearance de creatinina mayor a 130 ml minutos. Esto va para los pacientes que voy a utilizar falla renal y en estos pacientes con clearance aumentado. Y una discusión frecuente es que los ajustes de medicamentos están en base a la ecuación de Cocoff-Grado. Así que esa es la ecuación que uno utiliza para ajustar la terapia, en este caso antimicrobiana. En caso de dudas, si yo tengo dudas, si tengo una creatinina muy baja y creo que el paciente no me da un clearance sobre 130 y creo que no corresponde, uno puede medir creatinina en orina de hecho 24 horas de recolección y con eso tener el gold estándar de cuál es la filtración glomerular de mi paciente. ¿En qué fenómenos, en qué pacientes se da este fenómeno? En pacientes jóvenes, hombres y pacientes principalmente neurocríticos son los que tienden a tener un clearance aumentado. Acá podemos ver un esquema, es que si yo estoy sospechando que tengo un paciente con clearance aumentado, aquí están las poblaciones de riesgo, si tengo una creatinina plasmática menor a 0,6, uno tiene que objetivarlo para utilizar la dosis más ajustada. ¿Cuáles son los medicamentos que tienen alguna recomendación específica de dosificación en esta población? Son los que están acá, en esta tabla. Podemos ver que se recomiendan utilizar dosis más elevadas de levofloxacino, meropenem, piperacillinato azobactam y vancomicina. Vancomicina en general uno lo va guiando por niveles, incluso en algunos pacientes que no logren niveles terapéuticos con dosis habituales, puede uno plantear infusiones continuas. Pero en general, como ustedes ven acá, meropenem, utilizar dosis 2 gramos cada 8 en infusión prolongada, incluso en algunos pacientes con SIM cercano al punto corte, uno puede utilizar 2 gramos cada 6 horas, piperacillinato azobactam, ocupar en estos pacientes 4,5 gramos cada 6 horas, más una infusión prolongada de 4 horas, ya que cuando lo utilizo cada 8 horas en pacientes con clearance aumentado, hay un cerca de un 40% que no logran concentraciones efectivas y por lo tanto puedo tener falla terapéutica. Acá este estudio es interesante porque evaluó en pacientes que tenían clearance aumentado y neumonía asociada a la ventilación mecánica dosis más elevadas de antimicrobianos versus las dosis estándar que se utilizan en el paciente generalmente. Por ejemplo, Ceftriaxona utilizó 2 gramos cada 12, que en general es una dosis que uno utiliza en pacientes con meningitis, pero la utilizó para este tipo de pacientes. Piperacinato, y lo interesante también es que cada utilizó infusiones continuas de piperacinato azobactam, de cefepime, ceftazidima, y utilizó 2 gramos cada 8 en infusión prolongada. Este estudio mostró, que los pacientes no tenían reacciones adversas con beta-lactámicos en dosis más altas. En el periodo que se utilizaron dosis en el protocolo con dosis más altas, las reacciones adversas asociadas a beta-lactámicos fueron 0. En el periodo que se utilizaban las dosis estándar, había una reacción adversa asociada al beta-lactámico, y vieron que la incidencia o la incidencia acumulativa de fracaso terapéutico era mucho mayor con la dosis estándar. Por lo tanto, aquí igual hay un mensaje de que
hay que perderle el miedo a los betalactámicos. En general son fármacos muy seguros, excepto en un paciente que tenga alguna predisposición de convulsión, pero son fármacos muy seguros, por lo tanto utilizar dosis menores en este tipo de pacientes nos pueden llevar a fracaso terapéutico. El segundo escenario que vamos a ver el paciente que desarrolla una falla renal, aguda en este caso. La falla renal farmacocinéticamente afecta a los medicamentos en de dos formas diferentes, si uno lo puede mencionar de una forma. Uno, al ser los medicamentos excretarse por la vía renal, va a haber una disminución del medicamento que se elimina, y esto también va a conllevar a un aumento en la vida media del medicamento. Pero por otro lado, muchos de estos pacientes también generan un aumento en el volumen de distribución, por lo tanto, como vimos, el aumento en el volumen de distribución va a generar concentraciones más bajas, pero voy a tener esto compensado por el aumento en la vida media y la menor disminución. ¿Qué es lo que generalmente se recomienda en el paciente crítico? Cárguelo, sobre todo los betalactámicos, bueno, la vancomicina también, cárguelo el primer día. Esto quiere decir, si por ejemplo tengo un paciente que quiero ocupar piperacinato Zobactam, la primera dosis utilícela de forma habitual, los 4 gramos de piperacilina, y después fijarse en el clearance y hacer el ajuste. Hay algunos que recomiendan cargar al paciente el primer día, o sea, el primer día darle dosis full. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que quiere utilizar meropenem, utilice el primer día 2 gramos o 1 gramo cada 8, dependiendo del foco infeccioso, si estoy sospechando pseudomonas, de dosis full el primer día, y el segundo día ajuste según el clearance. Entonces, la recomendación que quiero entregarle en estos pacientes sépticos con falla renal, el primer día o la primera dosis, cárguelo, utilice dosis plena, y después hay que evaluar qué creatinina tiene, qué clearance tiene, y si tiene diuresis, porque muchas veces uno puede calcular un clearance y el paciente está anúrico, el clearance de ese paciente es 0. Esto está recomendado en algunos estudios. Ustedes pueden ver acá que este estudio recomienda en los pacientes la dosis de carga por un día para diferentes antimicrobianos, y después ir ajustándolo según el clearance de creatinina. Ojo que no solamente el clearance hay que tenerlo en cuenta, porque en este gráfico acá podemos ver cómo va evolucionando en una falla renal el clearance en ml minuto y la creatinina, y estos van un poco desfasados. Por lo tanto, muchas veces una creatinina puede ser mayor, no me refleja un clearance de creatinina que esté peor de cierta forma. Por lo tanto, uno tiene que ir evaluando la tendencia y evaluar factores como cuál es el foco de mi infección, y como vimos, como mencioné, la SIM. ¿Cuál es la SIM? Por lo tanto, antes de hacer un ajuste, uno tiene que tener en cuenta estos parámetros para no subdosificar al paciente, porque muchas veces estos pacientes tienden a sobreajustarse la dosis en un paciente crítico. Y lo último que vamos a discutir es sobre la obesidad. Acá tenemos vemos la clasificación de obesidad de acuerdo al IMC. Ojo que en paciente obeso, uno en la ecuación de Cockcroft-Gaul puede utilizar el peso, se ha correlacionado con el clearance de creatinina, un peso ajustado por factor de 0,4, que se lo voy a explicar a continuación, y el peso ideal. No, porque si yo pongo el peso actual del paciente, puedo sobreestimar el clearance de creatinina. Acá podemos ver que tenemos el peso ideal, que es esta fórmula, y el peso ajustado, que estos dos son los que más utilizamos para ajuste de medicamentos. El peso ajustado es el peso ideal más una constante por el peso total menos el peso ideal. Esta constante puede ser 0,3 o 0,4, dependiendo de los medicamentos, pero en general es 0,4. La obesidad, ¿cómo afecta a la farmacocinética de los pacientes en general? Depende de la característica del medicamento, porque hay medicamentos que les va a gustar el agua, o sea que los vamos a llamar hidrofílicos, los betalactámicos, la micacina y la vancomicina,
estos medicamentos que son hidrofílicos, en general su volumen de distribución no va a estar tan afectado en pacientes obesos. Si un paciente obeso tiene una función renal normal, principalmente estos fármacos se van a ver afectados porque el clearance va a estar aumentado. Pero por otra parte, voy a tener los fármacos que no les gusta el agua, que nosotros llamamos lipofílicos, que son las quinolonas, la tigecyclina, el linezolid, y estos medicamentos se va a ver afectado de mayor manera su distribución, por lo tanto van a tener menores concentraciones plasmáticas. En general hay varios estudios que muestran que, por ejemplo, meropenem y imipenem no tienen mayores cambios farmacocinéticos en pacientes obesos versus población normal. Esto se debe principalmente a lo que les mencionaba, a que estos pacientes estos fármacos son más hidrofílicos. Acá hay una recomendación que estamos trabajando como grupo de División de Farmacia Clínica, la SOCHIMI, cuáles son los ajustes que uno debería utilizar en pacientes obesos. En general, hay que tener precaución con amicacina, que uno debería utilizar el peso ajustado. Y en general lo que recomienda la guía es utilizar la dosis tope en infusiones prolongadas para ajustar estos medicamentos. Así que esta recomendación viene a colación con los pacientes obesos y el uso de antimicrobianos. Mencionarles, ya está terminando la presentación, que próximamente vamos a tener un documento donde vamos a entregar algunas recomendaciones para estas poblaciones especiales. Y antes de las conclusiones, yo quería tomarme un minuto para agradecer o felicitar a todos los colegas que trabajan en diferentes ámbitos de la farmacia. Nos hemos enfocado, muchas veces se habla de la disponibilidad de ventiladores, pero los pacientes sin medicamentos no los podemos tener en el ventilador, así que el paciente tiene una visión de muchos profesionales y dentro de eso que tengan los medicamentos que sean usados de buena forma es un pilar súper importante, así que un abrazo a la mayoría de los farmacéuticos que en la encuesta que hicimos trabajan en unidades clínicas, así que un abrazo y aliento a todos los que estamos en el día a día apoyando en esto. Como conclusión de esta presentación, me gustaría, no quise ponerlas en palabras, sino mi mensaje es que la terapia antimicrobiana actualmente tiene muchas aristas de análisis. El triunvirato entre el paciente, el medicamento y el patógeno es lo importante. Patógeno, ver la SIM, el medicamento, ver sus características farmacocinéticas, PKPD, si es un beta-lactámico, utilice infusión prolongada, si es un paciente, si es vancomicina, ajústelo según niveles, si es un aminoglicosio, utilice una dosis de carga y vaya monitorizando según niveles. Si tengo el paciente, ¿qué paciente tengo? ¿Estoy con un paciente que tiene clearance aumentado o es obeso? Utilice la dosis máxima más la optimización PKPD. Infusión prolongada, niveles. Si es un paciente que tengo falla renal, cárguelo el primer día con dosis plena y ajústelo según el sitio, teniendo en cuenta todo esto. Entonces, y el patógeno, considere si tengo la SIM, analice la SIM, si la SIM está cercana al punto de corte, busque estrategias de optimización, o si está en límite, quizás busque otro medicamento. Y esto en el fondo se ha visto que se asocia a resultados en el paciente crítico, en mortalidad, en estadía, en mayor cura clínica y en mayores efectos adversos. Así que ahora, después de esta presentación, estoy atento para responder cualquier pregunta que tengan sobre la charla. Perfecto, Rubén, muchas gracias por la presentación. La verdad es que creo que es bastante ajustada a la realidad de todos los profesionales que el día de hoy se conectaron con nosotros. Tenemos hasta el momento dos preguntas. Una es sobre el uso de vancomicina, especialmente la dosis de carga. ¿Será independiente si el paciente tiene alguna enfermedad renal? Sé que lo indagaste, pero quizás es bueno repetirlo.
me pregunta sobre la dosis de carga en pacientes con alguna falla renal. En esos pacientes la dosis de carga es más importante. ¿Por qué? Porque un paciente con falla renal, como expliqué, tiene mayor tiempo de vida media, el fármaco prolonga su vida media, por lo tanto, al prolongar su vida media, me demoro más tiempo en llegar a concentración efectiva, 4 o 5 días. Por lo tanto, ¿cómo llego a concentración efectiva de forma rápida? Con dosis de carga. Por lo tanto, en estos pacientes, los pacientes que son nefrópatas y quiero cargarlos con vancomicina, no tengo que perder el miedo, hay que perderle el miedo. Los medicamentos bien utilizados son seguros. Y una indicación de carga es el paciente con falla renal. Después lo ajusto en la dosis, desde la segunda dosis, pero la dosis de carga es importante porque todos los estudios muestran que una dosis de carga de vancomicina no afecta o no empeora la falla renal de los pacientes. Perfecto. Por otra parte, nos dicen excelente exposición. Tuvimos una paciente con un RATS que parecía un síndrome de hombre rojo con uso de vancomicina. Tenía antecedentes de alergia a beta-lactámico, especialmente el ácido clavulánico, pero paciente COVID positivo donde también puede existir estos RATS. Nos dice cómo podría diferenciarlo. Es complejo. En general, el síndrome, lo que pasa es que si es el síndrome de hombre rojo, habría que analizar en cuánto tiempo se administró la vancomicina. En general, cuando yo prolongo la infusión, por ejemplo, si administré 1 gramo de vancomicina en una hora, si ese paciente hizo este RACH y yo prolongo la infusión de vancomicina a 2 horas, en general, eso no vuelve a aparecer. Eso sería como la forma de descartarlo. Si yo lo paso en una infusión más prolongada y desaparece, es que fue la vancomicina. Si no, ya uno tendría que pensar que no es la vancomicina el encargado el causante de ese rash. Perfecto. Otra pregunta que nos llega es, ¿a qué te refieres cuando mencionas la relación de beta-lactámicos y pacientes con menor umbral convulsivo? A ver, los beta-lactámicos en general todos pueden generar convulsiones, pero cuando hay que tener precaución en dar en general, a ver, voy a ordenar un poco la idea. Los beta-lactámicos son fármacos que son súper seguros desde el punto de vista de reacciones adversas. En general, yo lo que veo en la práctica clínica que en pacientes sépticos muchas veces no es que hay que ajustarle la dosis y muchas veces tenemos pacientes con infecciones del sistema nervioso central, con SIM elevada. En esos pacientes hay que darle dosis más elevadas, independientes de la función renal. Pero la única precaución que yo tengo es que pacientes principalmente con imipenem, el imipenem tiende a generar más convulsiones. Por lo tanto, en pacientes que tengan un historial de convulsiones o que sean pacientes neurocríticos, uno ahí tiene una mayor precaución. Pero en el resto de los pacientes uno utiliza, mi mensaje es no sobreajusten los beta-lactámicos porque son fármacos que son súper seguros. Y si uno, al utilizar dosis menores, la resistencia aparece rápidamente. O sea, uno puede exponer a dosis subterapéuticas de ceftazidima a una pseudomona y rápidamente puede aparecer una resistencia. Así que ese es el mensaje, a eso me refería, que hay pacientes con historial o neurocríticos que pueden tener más riesgo de convulsión en algunos casos. Perfecto. Hay varias preguntas con respecto a los niveles plasmáticos, especialmente de vancomicina. Quizás para redondear, ¿podrías darnos las recomendaciones generales? En el fondo, el control, ¿en qué momento se hace? En el fondo, post-dosis de carga, después de las 4 primeras dosis, un poco resumirlo. Y por otro lado, nos dicen también qué hacer en casos donde para medir estos niveles plasmáticos, cómo hacemos el seguimiento. Ya. Entonces, lo de los niveles plasmáticos. Si yo al paciente lo cargué, o sea, utilicé dosis de carga, uno inclusive podría medir el nivel previo a la segunda dosis. En general eso se hace pocas veces, esperamos después de la dosis de carga 1 o 2 dosis y uno toma el nivel valle. Si voy a calcular abajo la curva y quiero ocupar pic y valle, puedo utilizarlo después de la segunda dosis medir el pic y previo a tercera dosis medir el valle. Si no tengo niveles, complicado, súper complicado. Hay algunos programas, como el que mostré, que pueden simular a los pacientes en base a simulaciones poblacionales, pero tienden a tener en algunos pacientes específicos
tienden a no andar bien las predicciones. Por lo tanto, en general, yo diría, el mensaje es que la vancomicina tiene que ir con niveles, sí o sí. Si no los tengo, es súper complejo darte una recomendación específica de qué hacer, porque el paciente crítico es muy variable. Por lo tanto, si bien uno puede simularlo y puede andar cercano, en algunos pacientes específicos estas predicciones pueden ser un poco erráticas y puedo o subdosificar o sobredosificar al paciente. Perfecto, y respecto, Rubén, a la pregunta anterior un poco, ¿cuál es el target de niveles plasmáticos que se recomienda en vancomicina, en el fondo, cuando ya la tenemos con infusiones? Ya, el target, hoy en día estamos hablando de utilizar área bajo la curva entre 400 y 600. Eso lo puedo hacer mediante un nivel valle y utilizando programas farmacocinéticos, o lo puedo hacer con un Ping-John Valle y hacer el cálculo. Si yo, por ejemplo, estos conceptos son bien farmacocinéticos, entonces, si yo no tengo la ayuda de un químico farmacéutico que me ayude un poco a interpretar el área bajo la curva, yo seguiría recomendando el valle entre 15 y 20, y ojo, con mayor precaución, que antes nos quedamos tranquilos porque decíamos que esos niveles eran seguros, pero hay que estar atento a que el paciente no haga una elevación de creatinina, porque también dentro de ese rango puede haber elevaciones de creatinina. Entonces, recapitulando, si tengo el apoyo farmacéutico con el área bajo la curva, me quedo tranquilo, ya sea solo midiendo valle o con PIC valle, y si no tengo este profesional dentro de mi equipo, un valle entre 15 a 20 podría ser, sería óptimo en los pacientes. Perfecto, para cerrar el tema de la vancomicina, la verdad es que fueron la mayor cantidad de preguntas asociadas a ella. Nos preguntan en un paciente, ¿cuál sería un poco el escenario en un paciente sin nefropatía? Por ejemplo, nos dicen, una carga con vancomicina de 1.5 gramos, ¿estaría disminuida? ¿Se prefiere 3 gramos en este paciente? A ver, la dosis de carga, cuando uno, como yo les mostré, cuando uno la simula, uno tiene en cuenta una serie de factores del paciente en cuanto a su peso, a si su función renal, si está hipervolemizado. Si yo no voy a utilizar un programa farmacocinético, tengo que utilizar la estrategia de carga de 25 a 30 miligramos por kilo de peso total, máximo 3 gramos. Con eso, en general es lo recomendado en la literatura. Entonces, no sé si tu paciente cuánto pesaba para ver si andaba dentro de una carga que estaba dentro de esta dosificación. Perfecto, pero yo creo que se responde la pregunta en forma ampliada. Nos preguntan también si en pacientes COVID recomiendas el uso de acitromicina y por cuánto tiempo. Eso sale un poco de esta presentación, pero según mi opinión, la acitromicina no tendría ningún rol en los pacientes con COVID, ni su asociación con hidroxicloroquina. Así que, desde mi punto de vista, no es un fármaco que debería estar dentro de las opciones de estos pacientes. Perfecto, como última pregunta también nos dicen, bueno, te felicitan por tu presentación, la mayoría de los participantes, pero nos preguntan sobre las infusiones prolongadas o continuas de los betalactámicos y las marcas como copias que no lo permiten por su poca estabilidad en la dilución. ¿Cuál es tu opinión o experiencia? Mira, en general nosotros acá tenemos un equipo de infectología bien potente a nivel del hospital, por lo tanto se hacen licitaciones que nosotros pedimos que los fármacos betalactámicos, los que mencioné, ojo, los que mencioné son los antiseudomónicos, no una ceftriaxona en infusión prolongada, no tiene mucho sentido. Que cumplan esas características. Ahora, si yo tengo un medicamento que a mí me dice que no lo puedo utilizar en una infusión prolongada porque no me da la estabilidad, que puede ser el caso de algunas marcas, lo que yo debería hacer en ese caso es darlo más veces al día. Como para
simular una infusión prolongada. Esa es la estrategia, porque en general uno tiene que tener en cuenta qué es lo que me dice el proveedor sobre la estabilidad. Si no me dice que tiene estabilidad, lamentablemente no puedo arriesgarme a hacerlo, y lo que podríamos hacer en ese caso es utilizarlo más veces al día. Por ejemplo, si me llega un piperacinato Zobactam, marca X, que no me dice que es estable, no utilice la infusión de 4 horas, pero en vez de dar 4 gramos cada 8, de 4 gramos cada 6. Eso sería como lo que uno podría hacer de cierta forma en la práctica. Perfecto, Rubén, te damos las gracias. Muchas felicitaciones de parte de los participantes el día de hoy. Queremos dejar a todos los participantes invitados a la clase de mañana a las 12 horas también sobre compromiso cardíaco en pacientes COVID-19 con el doctor Rodrigo Saavedra, que es cardiólogo y trabaja actualmente en la unidad de cardiología de Clínica Las Condes. Así que los dejamos invitados cordialmente a seguir conectándose y capacitándose a través de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y también el Hospital Digital. Y muchas gracias nuevamente a Rubén por la excelente presentación del día de hoy. Hasta luego. Luego.